Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el padre Sergio Abel. Ahora me dejaron solo, ¿verdad? Porque todos los padres andan muy ocupados. Es sábado, tenemos muchas celebraciones y bueno, pues algunos andarán en muchos de sus asuntos, pero con mucho gusto estoy hoy con ustedes en este su programa favorito de todos, al menos de todos los que nos siguen constantemente, titulado El Atrio. El día de hoy estamos ya en sábado de la primera semana de Cuaresma. Se nos va yendo muy rápido el tiempo, ¿verdad? Pues es más rápido de lo que pensábamos. Con mucho gusto, pues con ustedes he preparado un programa muy ligerito, vamos diciendo, no tan sencillo, porque ningún programa es tan sencillo de hacer. Desde conectar todo esto, pues ya tiene un gran reto. Saludo con gusto a todos los que se van conectando. Probablemente dentro de poco también estaremos viéndonos a través de la televisión local en San Juan de los Lagos por el canal 37. Pues saludo a todos los amigos del canal que estamos en pláticas para poder transmitir este evento. A lo mejor este ya lo estarán viendo dentro del canal. Igualmente los canales locales que haya en algunas regiones, bueno, en algunos pueblos, si alguien está interesado en transmitir este programa en el canal local de sus comunidades, pues contáctense conmigo. Créanme que entre más se difunda este mensaje, yo estaré más contento y más encantado de estar pues transmitiendo este mensaje. Sábado 4 de marzo. Las lecturas que escuchamos hoy en la Sagrada Eucaristía, la primera es tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo del 16 al 19. Después escuchamos el Salmo tomado del 118 y finalmente el Evangelio en la liturgia de la palabra, según San Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. La frase que nos invitan a reflexionar el día de hoy es: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Y el propósito, no recuerdo si habíamos dicho el propósito del día de ayer, pero el propósito del día de ayer es: donaré la ropa en buenas condiciones que no utilizo. Fíjense que este podría ser inclusive un propósito de semana, de toda la semana. Decir, a ver, ya se fue el frío, puedo elegir todas las prendas que no utilicé durante este tiempo de frío y voy a donarlas. Obviamente, ropa que esté en buenas condiciones y además si todavía la lavo y le doy una planchadita para que alguien más la pueda utilizar, es un buen propósito. El propósito que proponen para el día de hoy es: promoveré en mi familia un día para juntos hacer la limpieza de la casa. Buena idea, ¿no? Vamos a tener un día, por ejemplo, un viernes, podría ser un buen día de limpieza, un viernes que implica un poquito más de ayuno, de austeridad. O bueno, si van a elegir un día libre donde todos estén en casa, pues un sábado en la tarde también puede ser una buena opción, limpiar la casa todos juntos. A todos los que se siguen conectando, buenas noches, muchas gracias por sus comentarios. Aquí ustedes muy prontos a ver más o menos adivinar a qué horas estamos transmitiendo. Como el título de hoy lo dice, a Dios rogando y con el mazo dando, o Dios aprieta pero no ahorca, o Dios sabe lo que hace. Bueno, me llamó la atención eso, que en nuestro vocabulario común y corriente hay muchos dichos. Yo me dediqué un ratito pues a tratar de investigar cuáles son los 50 dichos más populares que hablan acerca de Dios o la religión. Y algunos son muy curiosos. No todos los dichos son ciertos, vamos diciéndolo desde ahorita, o no todos los dichos se aplican de la misma manera o para la misma situación. O sea, un dicho es una manera concreta o pequeña de entender alguna cosa, como dicen, de sintetizar una verdad, pero no se aplica para todo. Y también por eso quería decir, a lo mejor el dicho en qué sentido sí se aplica y en qué sentido no se puede aplicar. No sé cuál sea, aquí me van diciendo si ustedes se saben otro al final, cuál es el más popular, cuál es el dicho que más les gusta, o cuál dicho que habla acerca de Dios les ha ayudado, porque un dicho también es una clave de entendimiento. Hay frases que nos iluminan y nos ayudan a entender la realidad, a resolver cierto problema. O un dicho también es como una especie de mantra, dirían algunos, ¿verdad? Como una frase que me da fuerza de, ay, Dios sabrá. Y nos ponemos en las manos de Dios. Es una frase, algunas llegan a ser pequeñas oraciones, pero también se vuelven dichos populares como Dios proveerá. Vamos, ya dije un montón, los voy a repetir poco a poco, ¿verdad? Ya me adelanté un tanto. Dicen que uno de los dichos más populares es a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
¿Por qué debe ser uno de los más populares? Bueno, es una frase bíblica que muchos repiten, sobre todo les encanta a los políticos, para intentar que los padrecitos y la gente de la iglesia no se metan en sus asuntos, pero, habrá que decirlo, la frase cuando la dijo Jesús no era precisamente eso, de separar las cosas, ¿no? De solamente unos para un lado y otros para otro, sino que cuando dijo la frase Jesús, a Dios lo que es de Dios es, bueno, a Dios también es la justicia, y al César también le toca cumplir la voluntad de Dios, entonces las dos cosas se entrelazan. Pero bueno, es un dicho muy popular, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Más allá de las aplicaciones muy teológicas y bíblicas, ¿en qué situaciones lo usan ustedes? Es un dicho que se usa en muchos lugares, por ejemplo, cuando alguien está mezclando dos cosas o dos oficios, ¿no? Por ejemplo, si el director de la escuela quiere llegar a mandar al de educación física, me lo voy a inventar, y a lo mejor él dice, no, a ver, director, parecido a aquel zapatero a tus zapatos, le va a decir, no, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, esto me toca a mí, usted haga su trabajo allá. Muchos lo podrían usar como para eso, pero se pone de testigo pues la frase bíblica. La frase número 2, a Dios pongo por testigo. Yo creo que aquí en la región, en los Altos de Jalisco, los que están en Estados Unidos, en otros lugares, este dicho, a Dios pongo por testigo, puede tener muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, hay un Dios, a lo mejor adelante sale, hay un Dios, dicen, es como Dios todo lo ve y Dios lo sabe, ¿no? A Dios pongo por testigo, también podría decir, no, Dios sabe, Dios lo va a ver. A Dios, a mí me podrás engañar, pero a Dios jamás, ¿no? O en la justicia de Dios se verá. Hay muchas maneras de verlo. Y sí es una manera también de abandonar ciertas cosas en las manos de Dios. Cuando en la vida van a suceder 1000 asuntos que no podemos resolver y nos angustiamos mucho en eso. De hecho, hay algunos psicólogos y podríamos decir también sacerdotes que decimos, la resignación, es decir, el aceptar ciertas cosas como son, llega a ser medicinal en muchos casos. Y es una manera de dejar en manos de Dios. Es decir, lo pongo en manos de Dios. Hago lo que me toca y lo demás le toca a Dios. Entonces, a Dios pongo por testigo. Número 3, dicho número 3, muy interesante también. Y yo creo que es de los más populares. A Dios rogando y con el mazo dando. Yo cuando lo escuchaba de niño decía, ¿por qué dicen eso? ¿Qué significa, no? Mazo, pues un martillo, dando es que quiere decir que alguien está trabajando con el martillo. Ya después, como en mi pueblo trabajan mucho la cantera, a lo mejor a Dios rogando y con el martillo trabajando, ¿no? Y cada quien póngalo, ¿no? A Dios rogando y con la escoba barriendo, a Dios rogando y trabajando. Esta es una manera nosotros en que sintetizamos de que pues que no hay que dejarle todo a Dios. No hay que dejar que, no, yo le rezo a Dios y Dios va a resolver todos mis asuntos. No, hay que pedirle a Dios que nos ilumine para nosotros hacer bien la parte que nos toca hacer. Es una manera de sintetizar esta verdad. Rogamos a Dios, no desconfiamos de Él, le seguimos pidiendo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dios no lo hace todo por nosotros. ¿Por qué? Pues que Dios no justifica flojos o no hace la chamba que me toca, ¿no? Pero si yo le pongo empeño y le sigo pidiendo a Dios, Dios me va a ayudar. De hecho, hay un dicho, voy a meter aquí un dicho intermedio que es falso, o cierto, algo de falso, ¿no? Dice, ayuda, que Dios dijo en la Sagrada Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. No existe ese versículo en la Sagrada Escritura, ¿no? Que tenga literalmente puesto eso. Pero bueno, tiene mucho de razón y también sintetiza o concretiza una verdad de que Dios te dice, ayúdate que yo te ayudaré, pues es una verdad que nosotros la vivimos y decimos, a Dios hay que rezarle, pero no hay que desatender de lo que a nosotros nos toca hacer. 4. A quien Dios le da, San Pedro se la bendiga. No sé si la habían escuchado o no. Dice, a quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga. Algunos le dicen, a quien Dios da, San Pedro le bendiga, ¿no? Yo la he escuchado muy pocas veces, pero las veces que las escuché eran muy, muy interesantes. ¿En qué situaciones alguien ha usado esta frase o en qué situaciones se les ocurre a ustedes usarla? Yo creo que sería como
Como decir, bueno, cuando Dios da o cualidades o virtudes o oportunidades, pues las demás personas que no sean obstáculo, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios da la vocación al sacerdocio, aunque otros se opongan, en lugar de oponerse, dicen, no, pues Dios te da esa vocación y las demás personas que te ayuden a seguirle, ¿verdad? Por eso dice, cuando Dios da a San Pedro que le bendiga, como diciendo San Pedro que esté de acuerdo. Hay un dicho, mal dicho, aquí me van llegando algunos así a la memoria, el que dice, estando bien con Dios que los angelitos, no me interesa, bueno, poner muchas frases, ¿eh? Estando bien con Dios, no me interesan los angelitos. Es una mala frase, ¿verdad? Es como, ¿en qué momentos alguien la utiliza? Como diciendo, si yo estoy bien con el jefe, tú que eres trabajador, no me importa nada lo que haya que hacer contigo. No es muy buena frase, no es muy recomendable. La estoy diciendo porque es popular y muchos la usan, ¿verdad? Es más correcta esta, bueno, a quien Dios le da, San Pedro le bendiga. Es decir, cuando Dios permite algo, propicia, llama, obviamente siendo algo bueno, pues los demás tendremos que aceptarlo o más bien ayudarlo, ¿no? Interesante. Aquí en los comentarios ustedes me pueden ir dejando también qué frases populares ustedes conocen o si están viendo la repetición, lo pueden comentar después, ¿verdad? Dice una frase, no sé si sea verdadera, yo pienso que no, porque la siguiente frase o el siguiente dicho, nunca lo he escuchado a una persona que lo diga aquí en nuestra región, pero dicen que es muy popular en otros lugares, dice, al cielo no se llega por bueno, sino por listo. No, no estoy tan de acuerdo en esa frase, alguien la menciona mucho así. Al cielo no se llega por bueno, sino por listo. Yo pienso que al cielo se llega y por bueno y por listo, y que se necesitan las dos. Una vez alguien me preguntó, de hecho mi hermano Efraín me dice, muy serio, y es muy bromista, dice, a ver Sergio, te voy a hacer una pregunta. Pues a ver, échale. ¿Verdad que también de pendejo se condena uno? Perdón la palabra, los oídos castos, favor de ponerle ahí y bajarle el volumen. Bueno, ¿verdad que también de tonto por tonto se condena uno? Y me quedé pensando y dije, pues yo creo que sí, fíjense que sí. ¿Por qué? Porque no hay mayor tontería que cambiar las cosas de Dios por otras que no te dan la salvación. Pues es la mayor locura, ¿no? Pónganle el lenguaje florido que ustedes pongan. Entonces, para llegar al cielo se necesita también ser inteligente, ser listo. No listo de matemáticas o de ciencia o de las filosofías, sino, diríamos, de la sabiduría de Dios, porque no hay mayor sabiduría que hacer la voluntad de Dios. Entonces, en este dicho, al cielo no se llega por bueno, sino por listo, yo diría, una persona lista le conviene ser buena y va a ser bueno, porque si es suficientemente listo, al grado de la sabiduría, va a ser suficientemente bueno. Esos comentarios los escucho, está muy chistoso hablar de dichos populares, en qué momento aplican y en qué momento no, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. Al que Dios no tiene, el diablo le sirve. Al que Dios no tiene, el diablo le sirve. Es una frase popular, no la he escuchado muy a menudo, alguna, 2 veces alguien se la habrá escuchado. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, que si tú no haces las cosas, es parecido a lo que decía Jesús, ¿verdad? Que si no está con Dios, pues, si no están las cosas buenas, pues, obviamente va a estar en las cosas malas, ¿no? Entonces este dicho lo sintetiza así, al que Dios no tiene, pues al que no está en las cosas de Dios, al que no busca el bien, al que no busca la justicia, pues a lo mejor se dedica a las cosas malas, el diablo le sirve. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Tendríamos que ver muchos casos. Para algunos, pues, es una manera de decirle, no sé, a lo mejor en una empresa, una institución, o si tú no estás trabajando por el bien de la empresa, pues estás estorbando al bien de la empresa, ¿no? Parecido al que mucha ayuda, al que no estorba. Entonces, al que Dios no tiene, al que no tiene buenas intenciones, pues algo malo se traerá entre manos, ¿no? Posiblemente ahí se sintetice este dicho. Estando bien con Dios, los santos salen sobrando, dice por aquí Francis. Bueno, es otra frase como para no hacer caso a los demás. No estoy de acuerdo con esa frase, obviamente. Es una frase que alguien se cuenta, decir, estando bien con Dios, que no importan los angelitos, o como dijeron aquí, estando bien con Dios, los santos salen sobrando. No es cierto, porque quien está bien con Dios está bien con todos los que están con Dios.
y los santos y la Virgen y los angelitos y todo. Entonces es una frase como que alguien quiere decir, a mí no me importan los demás. Entonces no estoy de acuerdo con ese dicho. Es muy popular, pero es bueno saber que no todos los dichos populares dicen la verdad. Bueno, este está interesante. Al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Déjenme pensar en mis sobrinos, a ver. Al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Algunas 2 veces la escuché, pero pareciera que si no batallaste con los hijos, alguien que no tenga hijos a lo mejor aplica mucho para los padres y las monjitas, a lo mejor vas a batallar con los sobrinos y como venidos del chamuco, ¿no? Son dichos, no se asusten, no se vayan a romper las vestiduras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene mucho de cierto o no? Al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Puede aplicar, pero no, es muy popular, ¿no? Interesante. Siguiente. Con Dios en el corazón, el diablo se va al rincón. Esta suena como para niños, ¿verdad? Con Dios en el corazón, el diablo se va al rincón. Y esta sí, estoy muy de acuerdo, es muy lógica. Cuando nosotros ocupamos nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida para darle un gran lugar a Dios, pues no queda lugar para el diablo. Lo contrario también sucede, pues si sacas a Dios del corazón, pues hay una amplia habitación para que llegue a habitar el diablo. De hecho, algunas de las recomendaciones que yo les doy a las personas cuando dicen, padre, pues es que tengo malos pensamientos y son muy obsesivos, o me cuesta mucho trabajo de quitarme de las cosas malas, digo, bueno, pues dedícate a las cosas buenas y no te va a quedar tiempo para las malas. O que no luches contra los pensamientos malos directamente porque dices, no voy a pensar en esto. Yo estoy pensando que no debo de pensar en esto. Más bien, ocúpate de cosas buenas. Así, mete a Dios en tu corazón y el diablo estará por allá en un rincón. Bueno, siguiente, muy popular. A ver, aquí me están escribiendo una. Cuando Dios no quiere, santos no pueden. Ándale, interesante. Cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Pudiera aplicar a veces, ¿no? Cuando ciertas cosas le estamos pidiendo mucho a Dios y nos encomendamos a todos los santos, pero posiblemente Dios en su infinita sabiduría vea que a lo mejor no es lo mejor, así le invoquemos a muchos santos, pues no nos va a conceder directamente lo que pedimos. A lo mejor la mayor virtud de algún santo es caer en cuenta de que no estamos pidiendo posiblemente lo mejor. Se puede usar muy popularmente hablando cuando el jefe o cuando el papá o cuando el que tiene el mando no quiere, pues aunque haya muchos achichincles allí alrededor, pues no se va a lograr. Recuerden que son dichos populares, que se pueden aplicar en muchos sentidos, no se asusten. No es tomar el nombre de Dios en vano como el mandamiento, simplemente es una manera de sintetizar, no sé, hasta cultura, ¿verdad? Bueno, Dios aprieta, pero no ahorca. Ya lo hemos estado mencionando. Es muy popular, es una manera de entender la acción de Dios, que a lo mejor tenemos momentos difíciles en la vida, pero que Dios nunca nos va a desamparar. Y ni siquiera creo que sea Dios el que apriete. La vida de por sí misma es complicada, más bien Dios es el que está aflojando, ¿no? La vida, nosotros mismos nos metemos en cada rollo, la maldad, las situaciones complicadas son los que nos traen así todos ahogados y más bien Dios es el que viene a rescatarnos. Pero nos sirve mucho como esta especie de karma, ¿verdad? Dios aprieta, pero no ahorca. Muy popular, muy usado en nuestra región. Dice otro dicho popular que ponen por aquí: cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y es cierto. Dios tiene una capacidad de mando que hasta el diablo obedece. Cuando Jesús les decía, sal demonio de esta persona, obedecía. Claro que como dicho popular ha bajado a decir, bueno, pues si el que manda es el mero mero, pues hasta el que menos quiere, pues tiene que obedecer, ¿no? O dicho de otra manera, pues a lo mejor un poquito más espiritual, cuando de Dios viene una voluntad de algo, sea quien sea, todo mundo la cumple, pues porque es mandato de Dios. Interesante aquí de María Carmen de Cruz. Dios castiga sin palos ni piedras. Nunca había escuchado este dicho popular, al menos en nuestra región. Dios castiga sin palos ni piedras. Posiblemente se esté refiriendo de que
a lo mejor Dios sí manda castigos, pero no manda castigos de matar o de así demasiado fuertes o castigos tan físicos de palos y piedras, ¿no? Entonces, Dios castiga sin palos ni piedras. Posiblemente sea que a lo mejor el castigo de Dios es de otra manera. Otra vez, son dichos populares. Dios castiga o no castiga será pues todo otro tema. Más bien, Dios propone caminos de purificación, que algunos los verán como cierto castigo, pero no, quien lo quiera aprovechar, siempre los caminos de Dios llevan al encuentro con Él, no como castigo, sino como oportunidad. Quizá por eso diga este dicho, Dios castiga sin palos ni piedras, es decir, Dios muestra oportunidades de purificación. 11. A ver, ¿qué nos pusieron por aquí? Martín Almaraz. Dios no te da más de lo que puedas soportar. Fíjate que también viene por aquí como uno de los más populares. Dios no te pone pruebas más allá de tus fuerzas o no te pone tentaciones que no puedas resistir o no permite tentaciones que no puedas resistir. Y es muy cierto, de hecho, porque Dios en su infinita sabiduría nunca te pudiera reclamar por algo que fuera más allá de tus fuerzas, no más allá de tu voluntad. Entonces Dios siempre, las pruebas que nos pone son a la medida de nuestras capacidades, ¿no? Para salir adelante. Hay un dicho muy popular, más bien es el meme, ¿no? Que últimamente que dicen, Dios da las peores batallas a sus mejores soldados, algo así, ¿no? Dios da las batallas más fuertes a sus mejores soldados. Y luego le hicieron meme porque dice, sí, señor, pero me confundiste con Schwarzenegger o con Rambo, yo no sé con quién, ¿verdad? Es un dicho popular. En algún tiempo fue popular, yo creo que ya se convirtió más en meme. Y sí, también puede ser cierto porque las tentaciones van en la medida de la capacidad de las personas para su crecimiento espiritual. Desde este punto de vista, pues los santos fueron los que vivieron las tentaciones y las dificultades más grandes y las vivieron heroicamente. Por eso llegaron a la santidad. Entonces sí, tiene mucho de cierto. Eso de que Dios da las batallas más difíciles a sus mejores soldados, pues tiene mucho de cierto, ¿verdad? A ver, ¿dónde voy? Dios da el frío según la ropa. No lo había escuchado, pero suena simpático, ¿no? Dios del frío según la ropa. Es muy parecido a este otro, ¿no? De que dependiendo las capacidades de la persona, son las situaciones que Dios le permite vivir. Entonces es una manera de decir también, pues Dios no se va a sobrepasar contigo en tus capacidades. Más bien te va a auxiliar, pero no te va a quitar todo, sino que te va a dejar que hagas la parte que te toca hacer. Lo demás le toca a Él. Siguiente, Dios da pan a quien no tiene dientes. Dios da pan a quien no tiene dientes. Literalmente suena, yo tampoco lo había escuchado, no lo he escuchado mucho. Suena pues que si alguien no puede o no tiene dientes, pues Dios le va a dar algo que él sí pueda comer, ¿no? Como el pan. O posiblemente esté hablando de que una persona que no tiene dientes es una persona con carencias, pues Dios le da cosas buenas. Y a los que tienen dientes, ¿qué les dará? Si Dios les da pan a los que no tienen dientes y a los que sí tienen dientes les dará carne. No sé, es un dicho popular, total. Cada quien, en mucho de eso, cada quien saque sus propias interpretaciones. Rosa Mercado por ahí saluda al padre Juan Medina, que a veces por aquí nos está viendo y nos manda algún saludito o nos dice por ahí alguna observación cuando nos escucha bien. Ahí está, padre Juan Medina. Dice que se está cortando. Padre, revisa tu internet porque a mí me parece, o no sé si a los demás también se les está cortando, me parece que más bien tu internet está fallando un poquito desde la vez pasada. Pero si se está cortando para los demás, aquí me mandan un comentario y ya veo a ver si es alguna de las cosas aquí técnicas. Dios da suerte al que madruga. Nosotros lo conocemos más popularmente como al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Es cierto el dicho? Pues uno mismo es el que se ayuda madrugando, ¿no? Pero sí, yo creo que también tiene algo de cierto en cuestión de que Dios ve la voluntad de alguien de hacer las cosas bien y es más posible que le vaya bien, no tanto porque Dios le vaya a mandar cosas malas al que se levanta tarde, ¿no? Pues una manera de decir que tempranito para hacer las cosas bien. Otro dicho muy popular, sí, por aquí los escribe Francisco Esquivies: el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca.
Tiene variantes este dicho. Yo lo había escuchado: el que no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca, como pues diciendo pues que si no conoces lo que de veras es bueno, pues vas a ir a endiosar cualquier otra cosa. Y tiene mucho de cierto, sintetiza esta verdad. De hecho, es una frase que usaron hace poco algunas cadenas de televisión cuando salió una serie. Ellos decían, una serie que fue muy elogiada, estaban preparando otra serie y decían: nuestra serie va a ser mejor que la de ellos, pero como no la conocen todavía, creen que eso es lo máximo. Y pusieron así la frase: ¿da? El que no conoce a Dios, y ya 3 puntos suspensivos, como como que con cualquier cosa se consuelan. Es una manera curiosa, interesante de sintetizar, ¿verdad? Quien no conoce lo bueno, lo regular, ya se le hace lo máximo en la cultura popular. Yo no estoy de acuerdo con la frase en cuestión de que si alguien la dice así: el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Porque si conoces al santo, te va a llevar a Dios. Estoy de acuerdo con la frase que dice: el que no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca, ¿no? Porque pues chango es algo menos inclusive perfecto que un ser humano. Y perdón por si alguien tocó sensibilidades en cuestión de los derechos de los animales, pero bueno. El que no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca, pues sí puede suceder, ¿no? Sucede mucho. Oh, Este es preferido de muchos. A mí me ha sonado mucho tiempo y creo que ayuda a entender muchas cosas. Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a veces parecen que nuestros caminos más van medios chuecos, que a veces parece que nosotros hacemos todo para echar a perder el plan de Dios, consciente o inconscientemente, pero que Dios siempre encuentra maneras de volver a rehacer. Y a veces rehace mucho mejor de como estábamos antes. Esto se aplicaría muy bien como el pecado de Adán y Eva, que trataron de enchuecar los renglones de las páginas de Dios, pero Dios volvió a escribir con letras de oro la salvación en Jesucristo, derechito, ¿no? Entonces, ya me fui muy teológico, pero así sería, sí. Creo que sintetiza muy bien. Dios escribe derecho en renglones torcidos, Dios no se deja vencer de tratar los buenos planes, aún a pesar de nuestras debilidades. Uno muy interesante, no sé qué piensen ustedes de pero nos sirve para entender muchas cosas en la vida. Y dice así: Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Bueno, hay otros dichos que más o menos sintetizan también esto, de que para un ruto un descosido, de que se junta el hambre con la necesidad y cosas así. En términos de Dios, bueno, pues Dios los hace y ellos se juntan. Es una manera como decir de que personas más o menos parecidas coinciden y son compatibles o se simpatizan, ¿no? Claro que nosotros lo usamos así como para hacerle bullying a alguien, o no sé. Aquí decimos echarle carrilla, ¿no? Decir cosas así de: sí, míralos, pues Dios los hace y ellos se juntan. Tal para cual. Hay otro muy parecido. Dice: Dios los cría y ellos se amontonan. Es como, en el otro casi me parecía uno y uno, pero se amontonan, me parece que ya aventaron ahí el montón, ¿verdad? Interesante, pues, filosofía popular, dijo alguien. Otro dicho que algunas veces he escuchado, a lo mejor contiene más de filosofía: Dios me libre de mis amigos, que de mis enemigos ya me libro yo, o de eso me encargo yo, ¿no? Tiene algo de razón, porque a lo mejor de quien sabemos que trae algo en contra de nosotros andamos con más precaución, pero a lo mejor en quien confiamos más pudiera traicionarnos y estamos descuidados para eso. Por eso el dicho dice: Dios, líbrame de mis amigos, que de mis enemigos yo me encargo, ¿no? En parte estoy de acuerdo o no de acuerdo. Tiene un poco de filosofía popular y a veces aplica. Yo diría que a veces aplica, ¿no? Bueno, siguiente. Yo no sé por qué alguien dice que este era un dicho popular: Dios me libre de ser rico y no ser bueno,
Dios me libre de ser rico y no ser bueno. Posiblemente pues para tener precaución de que las riquezas nos roben el corazón, o que es más importante ser bueno a ser rico, o que le pedimos a Dios más bien que nos libre de ser unas personas malas. Pues, ser rico o no ser rico pues no es tan importante, pero ahí está. No sé si lo habían escuchado o en qué casos lo apliquen ustedes. Otro muy interesante, muy bueno, lo he escuchado muchas veces y creo que se aplica. Dios nos cierra una puerta sin abrir otra. Algunos lo parafrasean diciendo, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, o cuando Dios cierra una puerta, abre muchas otras más, ¿no? Entonces, es decir, cuando se nos cierra una oportunidad, cuando parece que algo que teníamos pensado no sale muy bien, pues hay que tener paciencia porque se abren otras oportunidades que no habíamos pensado. Una manera muy buena de sintetizar muchas cosas y de hacernos al ánimo, de verdad, de ser resilientes para muchas otras. Ay, una muy pintoresca, obviamente no tiene nada de teológico, pero bueno, yo busqué las que más hablaban de Dios y dice, Dios no da alas a los alacranes. O más internacional, Dios no da alas a los escorpiones. Obviamente es muy popular, no tiene mucho de teológico, mucha gente la usa diciendo de que, pues, que Dios no permita que personas que no saben usar bien el poder, las cosas, el dinero o la capacidad de decisiones, que si alguien no tiene capacidad de decisiones, no la pongan en un puesto donde da decisiones. Entonces, o quien busca hacer el mal, que Dios no le dé oportunidad de estar en un lugar donde pueda hacer mucho mal, ¿no? Ándale, cubano ahí, Josué, al que madruga Dios le ayuda, ya lo habíamos comentado, muy interesante y muy cierto. Uno muy popular, ¿verdad? También aquí que nos pone Juanita Plasencia, los tiempos de Dios son perfectos. Alguien decía, ¿cuáles son los quehaceres de Dios? ¿Verdad? Saber lo que hace, porque Dios sabe lo que hace, saber que sus tiempos son perfectos. Sí, también. Y yo creo que sí, los tiempos de Dios son perfectos, todo el tiempo es tiempo de Dios. Los que a veces nos salimos del tiempo de Dios somos nosotros. ¿Qué más dicen aquí? A Dios no le digo que me dé, sino que me ponga donde hay. De lo demás yo me encargo. En fin, es que también creo que es muy cierto, ¿no? Es una manera de decirle, gracias Francisco Esquivias, que Dios, no queremos que Dios nos dé todo. Bueno, más bien que nos dé las oportunidades y a lo mejor la sabiduría para aprovecharlas. Es una muy buena frase, muy interesante. Rosa Mercado, otro muy popular en nuestra región. Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Eso es interesante también porque a veces le estamos pidiendo a Dios cosas que a lo mejor para nosotros son más de capricho que verdaderamente las que necesitamos. A veces no le estamos pidiendo a Dios lo que de verdad necesitamos de la vida. Entonces, sí he escuchado mucho esta frase, no, si Dios quiere, si Dios nos da licencia, quizás son frases muy repetidas, si Dios quiere o Dios mediante, si Dios quiere, pronto voy a esto y aquello. Y dice, no, a ver, espérame, pues Dios no cumple antojos ni anda enderezando jorobados. Dios tiene quehaceres más profundos, ¿no? A Dios rogando con el mazo dando, ya lo habíamos visto. A Dios rogando y con el mazo dando significa que pidas a Dios, pero que hagas por alcanzarlo. Muy bien, ya lo hemos platicado un poquito, gracias de todos modos. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. También es una buena frase, donde entendemos y bíblicamente dice, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Conmigo acabó rapidísimo, ¿no? Diciendo pues que todo está bajo la mirada de Dios, que Dios no duerme, Dios no da tregua, Dios 24 horas, todo el tiempo está con nosotros. Interesante, muy bien, gracias. Aquí iré. Dios tarda pero nunca se olvida, Francisco Pacheco. Bien, esta es una frase que yo no había escuchado tanto, ¿verdad? Dios tarda pero nunca se olvida. Y también pues, es una manera de nosotros poner la esperanza en Dios y decir que los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a contestar a un dicho con otro dicho. Por aquí, de hecho, el dicho que acabo de decir, ¿verdad? Dios no da alas a los escorpiones. Hay otro dicho también, es muy pintoresco, no tiene nada de teológico. Espero que nunca aplique porque dice, por algo Dios no le dio alas a las vacas. Yo me acuerdo que de las primeras veces que escuché este dicho,
Pues a un compañero le cayó, iba un pajarito volando, hizo sus necesidades y le cayó, ¿verdad? Así la de esta del pajarito y dice, ay, qué bueno que Dios no le dio a las vacas. Me causó tanta risa porque yo me imaginé la escena, ¿no? No se la imagine, mejor pasamos a lo que sigue. Dios no desampara a sus hijos. Bueno, pues más que una frase es como una máxima, ¿verdad? Ya habíamos dicho esta. Dios no duerme, siempre está con nosotros. Josué, cuando Dios da... A ver, espérame. Cuando Dios da la llaga, da la medicina. Es decir, como cuando Dios a veces te pone pruebas, en Él mismo también encuentras las soluciones. No lo había escuchado. A mí me parece interesante también, ¿verdad? Cuando de Dios también vienen las pruebas, pues Él también viene las herramientas para superarlas. Creo que tiene mucho de teológico, no solamente de humano, de antropológico. Bueno, Dios no duerme, ya vimos. Dios no manda cosas imposibles, ya también vimos por ahí. Dios no mata la vaca flaca. Dios no mata la vaca flaca. Interesante, no lo había escuchado, pero sintetiza muy bien el hecho de que, y de hecho en los profetas se dice, pues Dios no resquebraja la caña seca, sino que le da una nueva oportunidad, o inclusive a quien ande por la calle de la amargura, no es que llegue Dios y ya de una vez, no, al contrario, Dios siempre pone oportunidades para revivir, ¿verdad? Entonces Dios no mata a la vaca flaca, no, al contrario, Dios ve por los más débiles. Al que madruga Dios le ayuda, lo habíamos visto. Dios proveerá, es una manera de ponernos en la voluntad de Dios siempre y de confiar en Él. Ojalá que para cosas buenas no abusen, ¿verdad? Porque, Dios proveerá. Y dice, sí, pero pues levántate y trabaja también, ¿no? Dios sabe lo que hace, una frase muy popular. Sí, Dios siempre sabe lo que hace, obviamente, pero no le echemos todo el tiempo la culpa a Dios de que todo es porque Dios lo hizo así y que entonces todo depende de Él, ¿verdad? A ver, aquí nos pone otro dicho. Dios ve una noche negra sobre una piedra negra a una hormiga negra. Significa que Dios lo sabe todo. Dios ve en una noche negra sobre una piedra negra a una hormiga negra. A una hormiga y desde el cielo, imagínense, bueno, la capacidad de Dios. Dios da fuerza al cansado. Otra vez esas frases que nos ayudan a ver cómo Dios socorre siempre, ¿verdad? Bueno, fíjense, yo pensé que iba a ser un programita así como de 20 minutos y ya ven que aquí damos programas de 15 minutos, los damos en 45, pero ahí vamos. Apenas voy en el dicho número 30 y con los de ustedes ya completamos como 80, pero está interesante. Dios te dé el doble de lo que me deseas. Esta parece una sentencia y buena y mala, ¿verdad? Porque pues no le estamos pidiendo a Dios que si tú me deseas un mal, Dios te regrese males. Eso es muy, como muy de revancha. Pero pues es una frase muy popular, es invitar al otro a que me desees cosas buenas y yo te deseo el doble de bueno, ¿no? 31. Dios tarda, pero no olvida. Bueno, ya está un poquito repetida, la habíamos visto. Dios todo lo ve. Aquí lo expresó muy bien Josué con que Dios vio una hormiga negra en una piedra negra en una noche todavía más negra. Una muy pintoresca me pareció a mí. El que no tiene padrinos, a Dios se encomienda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el que no tiene una ayuda humana, pues la ayuda le viene directamente de Dios. Muy interesante. El que no tiene padrino, a Dios se encomienda. El que no anda buscando o el que no tiene de quién agarrarse hacia lo pronto, pues se agarra de Dios. Qué bueno. La fe mueve montañas. También es otra cosa interesante, ¿verdad? La fe mueve... Es una frase bíblica, obviamente. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña. Nosotros la sintetizamos así. La fe mueve montañas. Si tú tienes fe, lo que para otros parece imposible, se vuelve posible. Y creo que tiene mucho de razón. A que Dios se lo dio, que San Pedro lo bendiga. Ya lo habíamos escuchado, José. Aquí la comentamos hace ratito. Yo no la había escuchado, les comentaba, o al menos no mucho y muy interesante. Más sabe el diablo por viejo
que por diablo. Es una frase pintoresca, poco teológica, obviamente, porque la verdad es que el diablo sabe más por ser diablo, porque tener esa capacidad o inclusive esa gracia, esa bondad que conserva desde la creación, que le hizo Dios como un ser mucho más perfecto que nosotros. De ahí viene su sabiduría. Pero nosotros, bueno, lo aplicamos diciendo que las personas con más tiempo tienen más experiencia y decimos, no, ¿por qué sabes todo eso? No, pues más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, más lo sé por la experiencia y los años que he tenido que por la inteligencia que haya tenido desde un principio, ¿no? Esta no habla de Dios, pero viene muy, muy cercana. Dice, no hay mal que por bien no venga. También una manera de nosotros entender que muchas de las cosas malas que vienen en principio parecerían malas, pero muchas veces podemos sacar cosas buenas, inclusive de las situaciones complicadas que nos puedan ocurrir. Entonces, estoy de acuerdo, muchas veces sí, obviamente no aplica para todo. Como ya decíamos, no hay mal que por bien no venga, hay males que ojalá nunca vinieran, pero nosotros estamos llamados aún a pesar del mal a sacar el mayor bien posible. Dios, se Josué anda con todo. Dios le dio barbas Dios le dio barbas al que no tiene quijada. ¿Qué es barbas? O sea, no entiendo muy bien cómo lo van a entender. Dios le dio barbas al que no tiene quijada. A lo mejor está diciendo que Dios complementa con alguna cosa lo que no tienes de otra. Uno de San Agustín. Lo que pasa es que tengo un poquito lejitos el monitor. Dios de males saca bienes. De las cosas malas Dios saca cosas buenas. Ándale, es parecido al que estamos diciendo por aquí. No hay mal que por bien no venga. Más bien hay que decir que inclusive de las cosas malas Dios saca cosas buenas. Muy pariente, primo, hermano del que Dios escribe derecho, aún en renglones torcidos. Interesante. Bueno, pues creo que el programa de hoy está siendo tan florido y tan interesante. A mí me está gustando, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, más que ser un dicho, es una frase bíblica, ¿no? Y nosotros lo hacemos una frase o un dicho popular, pues sí, también diciendo que no solamente por hablar vas a obtener lo que tienes. Posiblemente sea una manera de decir, necesitas hacer mucho más allá de que solamente buenas intenciones. Como el dicho que dice, no sé si venga más adelante, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Al primero yo decía, a ver, espérame, ¿cómo que el camino al infierno de buenas intenciones? Pues las buenas intenciones son buenas. Y decía alguien, sí, pero si se quedan solo en buenas intenciones y no en buenos actos, pues de buenas intenciones yo tengo la intención de hacer tantísimas cosas, pero si no las hago, pues se quedan nada más ahí, ¿no? Entonces es una manera pues también de ver o de entender que hay que hacer las cosas, que hay que poner manos en la obra. Por eso no solamente no todo el que dice Señor, Señor, es decir, no todo el que en intención o inclusive en oración se dirige a Dios entra en el reino de los cielos si no lo lleva hecho, si no lo pone por voluntad o si solamente lo dice de dientes para afuera, ¿no? Sino que hay que mostrarlo. Quien a Dios se confiesa, a nadie necesita dar cuentas. Ay, pues es una frase como media tosca, ¿no? Quien a Dios se confiesa, a nadie necesita dar cuentas. No estoy tan de acuerdo. En muchos casos sí, obviamente tus faltas las confiesas directamente ante Dios y de muchas cosas no tienes por qué dar razón a nadie, pero en muchos otros casos sí tienes que pedir disculpas a muchos si les ofendiste, ¿no? Entonces sería una frase que te podría servir para autojustificarse en ciertos momentos. Por eso en ciertos momentos no estoy de acuerdo con esta frase que dice, a quien Dios se confiesa, a nadie necesita dar cuentas. Pues no necesitas darle cuentas a tu hermano, pero sí necesitarás pedirle disculpas en todo caso, pedir perdón. Sí necesitarás de buscar la manera de deshacer el mal que hayas hecho. Entonces no estoy tan de acuerdo con esta frase del todo. En algunos casos sí, pero en muchos casos no. Quien a Dios tiene, nada le falta. Es una máxima más que un dicho, pero es una manera también nosotros de entender. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, podrá aparentar carencias materiales o de otro tipo, pero no nos falta nada. Estamos con Dios, lo tenemos todo.
Quien a Dios quiere, sufrimiento le sobra. A ver, ¿cómo está esto? Quien a Dios quiere, sufrimiento le sobra. No sé si alguien la utilice como aquella frase que dice, el que quiere azul celeste que le cueste, ¿verdad? Como diciendo, el que a Dios quiere, el que busca lo mejor, pues le va a tener que sufrir para conseguirlo. Pero a ver si la pienso un poquito más, ¿qué tanto será cierto? Quien a Dios quiere, sufrimiento le sobra. Se parece un poquito a la frase bíblica de, si te decides seguir a Dios, prepárate para la prueba. Y puede tener mucho de cierto. Creo que por ahí alguna vez en alguna revelación, una santa, creo que Santa Teresa, le dice, Señor, estoy sufriendo tanto, ¿por qué? Y le dijo nuestro Señor, bueno, porque eres mi amiga. Y dice, ay, Señor, ya sé por qué tienes tan poquitos amigos, porque pues, nos manda sufrimientos, ¿no? Y bueno, pues el sufrimiento es también un camino de purificación y posiblemente tenga mucho de teológico o de místico. Quien a Dios quiere, sufrimiento le sobra. Pudiera ser. Creo que en muchos casos aplica. A ver, y de buenas intenciones están llenos los panteones, parecido, ¿verdad? Que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No solamente buenas intenciones, hay que hacer buenas obras, hay que llevar a concretizar esas buenas intenciones. Bueno, si Dios quiere, las ovejas crecen y los pastores mueren. Ay, jole, está media tétrica, ¿verdad? Si Dios quiere, las ovejas crecen y los pastores mueren. ¿Qué será una frase que está diciendo, bueno, que la voluntad de Dios va más allá de los que se sientan bien posicionados? Políticos, mandatarios, jefes, empresarios, sacerdotes, incluso cuando se nos sube mucho el orgullo, decir a esos que los vemos así como por debajo de nosotros, si Dios quiere, ellos crecen más y pues nosotros somos llamados a dar cuentas. ¿Puede ser que tenga algo de cierto? Sí, puede ser. Si Dios quiere, las ovejas crecen y los pastores mueren. Apréndasela, está chida. Ya había dicho, al cielo no se llega por bueno, sino por listo. O la otra, ¿verdad? También por tonto se va uno al infierno. Porque la mayor sabiduría y la mayor inteligencia es hacer la voluntad de Dios. Habíamos comentado un poquito. Dios da pan a quien no tiene dientes. Ya lo habíamos dicho. Se me hace que estas ya me las empezaron a repetir. Dios tarda pero no olvida. Una muy, muy popular. No habla precisamente de Dios, pero habla del bien y el mal, diciendo, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Yo creo que me la pusieron aquí porque hablaba del bien y del mal, ¿no? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? A veces sí, a veces no. Yo le doy 50 y 50, no sé qué digan ustedes. Sí, porque a veces el irte por la segura te hace muy conformista. Dices, esto está malito, pero me conformo. Pero si hay algo muy bueno, a veces también hay que saber arriesgar. De hecho, los dichos populares son como, les decía, esos mantras o esas frases que a veces usamos para envalentonarnos y decir, bueno, como dice el dicho, y vámonos, pues, como una sabiduría popular así, condensada. Dice aquí José, del dicho que habíamos preguntado qué significaba, cómo la gente que se dedica al mal se une para hacer el mal. Bueno, exactamente, bueno, parecido a aquella de que no que Dios los haga y ellos se juntan, no que Dios los haga malos y se juntan los malos, ¿no? Pero sino que simplemente por las personas que tienen cosas en común suelen juntarse. Bueno, ya casi estamos terminando. Esta me gusta, a mí me gusta mucho, tiene mucho de teológico, muy interesante, muy poco usada. Yo creo que se usa nada más en ambientes como entre padres y seminaristas y gente muy mística, pero está chistosa. Dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Se los digo por experiencia. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Aplica mucho pues porque nosotros tenemos planes, no, mañana voy a hacer, el siguiente año, esto y aquello, no, ya tengo mi vida resuelta y Dios, risa, inocente, ni sabes qué va a haber mañana. Como si a Dios les da risa, dice, no hombre, tú ya tienes la vida resuelta y no sabes lo que te depara el futuro. Entonces, que Dios se ríe de nuestros planes, digo, es muy teológico, ¿no? Como aquel insensato, no sabes que esta noche vas a morir. Entonces, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.
Más bien hay que poner nuestros planes en las manos de Dios y si se realizan, pues qué bueno, y si no, pues también qué bueno, ¿no? Una frase muy profunda, yo diría muy filosófica: Dios es el juez, no el verdugo. Interesante, Dios es el juez, no el verdugo. Quiere decir que Dios no es el castiga. Dios no es el que castiga, Dios es el que ve y va a juzgar quién es el culpable de tal o cual cosa, por decirlo así, pero Dios no es el que castiga, Dios es el juez. Interesante, Dios es el juez, no el verdugo. Nunca lo había escuchado, pero me parece interesante. Exactamente, aquí me ponen esta frase: Dios, uno propone y Dios dispone. Esa es prima hermana de que si le quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Una frase de San Juan María Vianney: el que no se ha encontrado con el diablo, señal de que camina a su lado o en su misma dirección. Esta no la había escuchado, está buena, tú, Francisco. La voy a repetir, dice: el que no se ha encontrado con el diablo, señal que camina a su lado o en su misma dirección. Fíjese que alguna vez yo pensaba así en los ayeres, decían, hombre, que un señor era bien borracho y bien malo y que se le aparece el diablo. Y no, hombre, desde entonces dejó de tomar. Yo dije, no, hombre, no se le apareció el diablo. Si el diablo sabe que apareciéndole se va a dejar sus malos caminos, no se le aparece. Si el diablo supiera que siendo tú consciente de la existencia del mal y del infierno, te quitas de sus malos caminos, menos se te aparece. De hecho, dicen que una de las técnicas del diablo es hacer creer a la gente de que él no existe. Y sí, tiene mucho de cierto esta frase del santo, ¿verdad? Si no te has encontrado con el diablo, o sea, si no te has encontrado con dificultades en tu vida, si no te has encontrado con situaciones adversas, pues piénsalo 2 veces, a lo mejor el que va por mal camino eres tú, ¿no? Bueno, muy interesante. El que siembra vientos cosecha tempestades. No tiene mucho que ver. A lo mejor otro día hacemos un programa de los dichos populares que no tengan que ver tanto con Dios o con religión. Eran muy interesantes. Y finalmente, para terminar ya y dejarlos ir a descansar, que ya casi me acabé los 15 minutos que me tocaban, en los 45. Ándale, esta que me ponen por aquí, Richard. De todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Cuando es, no, hombre, aquí de todo hay en la viña del Señor. Y en la iglesia y fuera de la iglesia y en la empresa y en cualquier lado. Pues sabemos de todos sabores y colores. Una frase también muy, muy popular en nuestro tiempo. Bueno, pues ya si tienen algún otro, lo van poniendo por aquí. Ya vamos a terminar. Este es el último, que por lo menos de los que yo tenía más o menos preparado. No hay mayor carga que la conciencia. Ándale pues, no hay mayor carga que la conciencia. Se parece al otro dicho que no hay mejor almohada que una buena conciencia, ¿verdad? O que una conciencia tranquila. Y tiene mucho de razón, no hay mayor carga que la conciencia. Pues hablando de los temas de moral y de Dios. Yo les agradezco mucho, me divertí mucho con el tema de hoy, espero también ustedes se hayan pasado un momento grato. Algunas frases nos pueden servir para la vida, claro que sí, otras para pasar el rato. No las tomen mientras sean dichos populares, no las tomen al 100%, no todas son ciertas, pero en algún momento nos han de ayudar para salir del atolladero, ¿verdad? Les agradezco pues mucho a todos los que me siguieron el día de hoy. Espero pues mañana vernos por aquí, también en la noche, espero de las 9 de la noche. Los días domingos hacemos como un eco del Evangelio. Espero mañana vayan a la celebración de la Sagrada Eucaristía, sigan su propósito de Cuaresma, ojalá entre ellos sea confesarse y recibir la comunión. Sé que para los que están en Estados Unidos es un poco más difícil, pero precisamente sería uno de los mejores propósitos, al menos confesarse en este tiempo de Cuaresma y recibir la Sagrada Comunión para los que tienen muchas dificultades en acercarse. Entonces es un buen propósito, un buen sacrificio. Pues como que no me quiero ir, pero pues ya me tengo que ir, ¿verdad? Para dejarlos descansar. Y si no, ¿de qué voy a hablar mañana? Gracias a todos ustedes. Vamos a ponernos en manos de Dios en esta noche bendita que Dios nos deja llegar. Vamos agradeciendo a Dios de la semana que estamos terminando, nos permitió vivir.
eh, con dificultades posiblemente, con situaciones complicadas o a lo mejor con cuestiones muy gratas a través de esta semana, pero por voluntad de Dios seguimos aquí. Es un gran motivo para estar agradecidos. He salido con mucho gusto a todos los que están por allá lejos en Estados Unidos, a los enfermos. Siempre los tenemos en nuestras oraciones y que pidan ustedes también por nosotros, que andamos por acá. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Bueno, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les bendiga siempre. Que pasen feliz noche, ya apaguen sus celulares, bueno, nomás pongan el mensajito de adiós, nos vemos, compártanlo, estoy en la página del Facebook que se llama El Atrio, por ahí me pueden seguir, y apaguen su celular y se van a dormir y mañana se levantan como nuevos. Dios me los bendiga.